clase. Esta también va a quedar en Classnet en el día de hoy, tutoría, para quienes quieran volver a mirar cualquier cosa de la clase, entonces estén pendientes. Ya hoy les estoy subiendo la clase a los que de pronto por algún motivo quieren volver a trabajarla. Entonces ya está, ya subí la de 8A, está subiendo la de octavo B, y ya ahorita más tarde subo la de octavo B, la clase que hicimos hoy, sobre reproducción sexual en animales, sexual y asexual de animales. Listo, entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? Pues apoyarlos en el tema que hemos visto, no solamente de animales, sino de plantas, y yendo hacia atrás de células. Entonces, la idea es que ustedes tomen apuntes, revisen lo que hemos visto, y vamos a dividir la clase en 2 momentos. Más bien, bueno, en 3 momentos, que son los 3 temas que ya hemos visto, que son reproducción en células, mitosis, meiosis, todas las palabras clave. Luego, reproducción en plantas, tanto asexual como sexual. Y aunque pues lo más reciente es de animales, pero pues si alguien tiene alguna pregunta o aclaremos algo de animales, lo hacemos al final. Entonces, listo, arranquemos con lo que arrancamos en el periodo. Entonces, les hago un breve como resumen y de ahí ustedes revisan y se acuerdan qué preguntas hay. Y de lo que yo he leído de lo que me han mandado al correo y las actividades que están siendo o que fueron evaluadas, voy a retroalimentar cosas que veo que de pronto tienen ciertas dificultades. Entonces, reproducción en células. Recordemos que las células se pueden dividir de 2 maneras y en general todos los animales se dividen de forma asexual, que es la forma más primitiva, la forma más sencilla. Las 2 reproducciones tienen ventajas y desventajas. Cuando hablamos de desventajas, por ejemplo, en la reproducción asexual, es que la cantidad de hijos es bastante. O sea que la reproducción trabaja con un principio que es la cantidad de hijos, de tal manera que las generaciones que vienen sean pobladas. Por eso las bacterias se reproducen básicamente de forma asexual. Ellos en ese grupo de organismos no existe ninguna forma de tendencia sexual porque no existe formación ni de gametos, ni de formación de gametos, ni formación de gametos, ni de pronto unos órganos especializados para hacer gametos. Listo. Entró Alejandro y entró Jerónimo. Desde ese punto de vista, la reproducción asexual es la primera que aparece en las formas de vida más simples y fue la primera que apareció en la Tierra. Entonces se ha encontrado pequeñas evidencias de células que hacen 2 copias. Esa forma más sencilla de reproducción de las bacterias se llama la fisión binaria. Entonces, la forma de, había una pregunta por allá en un taller, en el primer taller, que decíamos, bueno, ¿qué es la fisión binaria? Pues es como las procariotas, que es como ejemplos de procariotas tenemos las bacterias, no tienen un núcleo verdadero, su ADN hace una copia y luego se fragmentan 2. Es la forma más sencilla de todas las reproducciones que puedan haber. Luego, dentro de esas reproducciones asexuales, vienen la bipartición, viene la gemación, viene la esporulación, que ya son formas típicas tanto de unicelulares como también de otros seres vivos que pueden ser plantas. Por ejemplo, cuando veamos, por ejemplo, allí la gemación, que es una breve protuberancia que nace y puede de ahí brotar un ser vivo que todos estos tipos de reproducción tienen algo en común. Dígame una cosa en común de estos tipos de reproducción. ¿Quién me dice algo que sea en común para todos estos tipos de reproducción asexual? Hay varias cosas, pero dígame uno, por lo menos. ¿Quién quiere participar? ¿Santi? ¿Jerónimo? Juanjo Borges, por ejemplo. A ver, por aquí en el chat, ¿qué me dice? Muy bien, Gabriel, perfecto. Una de las características de los hijos y de todas la multiplicación asexual es que los hijos no tienen variabilidad porque son como clones, son copias idénticas de la mamá. Esa es una característica. Otra. ¿Qué me dice otra? Así sea por escrito en el chat o habiliten el sonido y me dicen de cualquiera de las 2 maneras como quieran hacerlo.
característica, dígame una característica de la reproducción asexual. Por aquí alguien me va a decir, a ver. Muy bien. Juan José Borges me dice que a partir de una sola, ojo, no siempre surgen dos, ahí aclaro una cosa. Lo que tenemos en común y claro es que en la reproducción asexual solo se requiere un progenitor. ¿Cuántas hijas salgan? Depende. Porque si es por esporulación, una mamá puede sacar cientos de esporas, ¿cierto? Pues si es por bipartición, sí. Lo que sucede es que por cada hija, una división por mitosis fabrica dos. Y esas otras dos y otras dos como un efecto en cadena. Pero el número de hijas puede variar dependiendo del tipo, a su vez, de la reproducción asexual, si es gemación. Por ejemplo, yo esta mañana les mostraba, bueno, creo que ya me lo llevé, mi cactus. Mi cactus por gemación puede hacer 5, 3, 2, y durante su vida puede hacer varias protuberancias. Otra cosa en la reproducción, bueno, entonces Gabriel aclara muy bien, se necesita un solo progenitor. Y la otra característica es que no tiene órganos especializados. No hay órganos sexuales, no se fabrican gametos. En conclusión, el proceso que garantiza la reproducción asexual se denomina, ¿cómo se llama ese proceso que garantiza la reproducción asexual? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama el proceso o mecanismo mediante el cual se producen muy bien mitosis? Súper, aquí veo algunos, necesito que todos me vayan participando. Ya aquí yo al final voy a decir de las 15 personas que puedan entrar, 3 personas que van a tener bono por buenas participaciones. Pero va a ser, por ejemplo, ahí ya Gabriel está tomando muchos puntos pues para ser una de esas personas que le dé bono por la tutoría, por participar en preguntas y respuestas. Listo, entonces, Valecita, bloqueamos por favor el sonido. Buenas tardes. Hola, listo. Bien, ahora, esa mitosis, ojo, aquí va a ser, uno de los temas que más les da duro es distinguir y entender el proceso de la mitosis versus la meiosis. Entonces, cuando hablamos de mitosis, sí, por cada célula, bueno, primera claridad, ¿la interfase es una parte de la mitosis o no? Aquí el primero que me contesta es Juan José. No, muy bien. Recordemos que la interfase es una fase de preparación y algunos dirían de reposo, aunque eso sea aclarado, que es antes de cualquier división celular. La célula, cuando vemos el ciclo celular, vemos que gran parte de la vida, del tiempo de vida de una célula, que puede ser variable, gran parte de su vida es en interfase. De tal manera que cuando está preparada una célula? Primero, cuando crece. Segundo, cuando duplica su ADN, que eso sucede en la fase S. Y tercero, cuando metabólicamente tiene sustancias para heredar. Cuando ya hizo esas 3 cosas, puede hacer, mediante meiosis, una célula, puede hacer 2 hijas. Y ahí entraría a lo que llamamos la división del núcleo. La división del núcleo es exclusivamente la mitosis, que hay 4 etapas. ¿Quién me las quiere ordenar en forma sucesiva correctamente? Son 4. Entonces, díganme, por favor, las 4 etapas de la mitosis que van después de la interfase. Hola, Germancito. Por aquí alguien me respondió. Entonces, profase, muy bien. Luego va metafase. Luego va anafase y terminamos con una telofase. ¿Qué significa eso? Que todo es como una especie de, en ningún momento uno ve la célula, entré en profase. No, es una serie de eventos sucesivos, como si una película rodara, o sea, fuera consecutivo, como si los eventos fueran dándose de forma consecutiva. ¿Y cuáles son los eventos que se dan de forma consecutiva? Primero, el ADN se encuentra todo revuelto. Esa especie de malla en forma de hilo llamado el ADN, en la profase se convierte, se condensa, se reúne en una estructura llamada una sola palabra, ¿cómo se llaman los que se ven en profase? Entonces, ¿cómo? A ver, ¿me están escuchando? ¿Sí me escuchan bien? Repitas la pregunta, Miss.
Ah, bueno, ya aquí Juan Andrés Suárez me la respondió. Cuando el ADN se encuentra desordenado en una forma de hilo, ¿cierto? En la interfase se llama cromatina. Pero cuando arranca la profase, que es la primera etapa de la mitosis, esa cromatina súper desarmada se comienza a repartir en pedacitos. Cada segmento que se forma son los cromosomas. Entonces aquí Juan Andrés nos contestó bien que los cromosomas. De ahí para allá, cada segmentico de cromosoma guarda unas características específicas. Cuando ya encontramos los cromosomas todos más o menos ahí como todos partiditos, comienza la segunda fase, que es la metafase. ¿Quién me dice una palabra clave para que a ustedes les permita identificar a la metafase? Una palabra o un par de palabras claves que les digan, me acuerdo porque pasa esto. Físicamente, o sea, en un dibujo ustedes dicen, pasa esto. ¿Qué le pasa a los cromosomas en metafase? Por aquí alguien ya me respondió, entonces vamos a ver qué me dice. Muy bien, Gabriel. Los cromosomas se ponen súper ordenaditos en lo que llamamos el ecuador de la célula. Y es como si uno viera la Tierra. El ecuador es el meridiano, la parte central. Todas las células están, en la célula todos los cromosomas se ponen alineados. ¿Y para qué se alinean? Para repartirse por igual. Seguro que si los cromosomas no se alinearan, se iría para un lado 4 y para otro 2. Y así se producen las mutaciones, cuando los cromosomas no se ordenan y se va uno para un lado y otro para otro lado. Esa es la razón por la cual algunos niños nacen con síndrome de Down, porque en metafase posiblemente un cromosoma se fue para un lado completo y no se partió en dos. No hizo ese trabajo que hacen en anafase, que es dividir. ¿Qué pasó? Pues el número de cromosomas se daña. Entonces, hay unos síndromes cromosómicos que se dan en la formación de los óvulos y de los espermatozoides, que es posible que en la anafase de la meiosis, ¿cierto? Que es cuando se forman gametos, pueda que se partan mal, se distribuyan mal. Listo. Después de que los cromosomas están en la parte de la mitad, viene otra fase que es la anafase, que prácticamente se distribuyen los cromosomas al lado y lado, y comienza a reorganizarse. Cuando uno ve dos bolitas, ojo porque veo una pregunta de laboratorio que sí que les costó ver unas células en forma de, es más, se las voy a mostrar acá, para que veamos, porque la mayoría tuvo esa respuesta, de pronto no fue correcta. Yo les voy a seguir aquí hablando y mientras tanto voy a abrir el laboratorio para que vean uno cómo distingue una telofase, porque ve dos núcleos, pero todavía no se ha dividido el citoplasma. Es como una célula con dos núcleos. ¿Qué significa eso? Que las dos células, perdón, que los dos núcleos se formaron ya, o sea, ahí está terminando la mitosis. ¿Cómo se termina la mitosis? Con una telofase, ¿ok? Después de la telofase, ¿qué sigue? ¿Quién me dice que sigue después de la telofase? Ojalá si fuese con el micrófono mientras que yo uso. ¿Quién habilitó el sonido que me quiera contar? ¿Qué pasa después de la telofase? ¿Qué etapa viene? ¿Mm? ¿Quién? La fase de mentiras no ni idea. No, o sea, no tiene ni idea después de la telofase que sigue. Si termina la Esa ¿La fase mitosis, S, Miss? no me acuerdo, espérate. ¿la qué, amor? ¿La fase S? No, la fase S es por allá en interfase, es iniciando. La anafase, mentiras. ¿Cómo es que era? ¿Cómo es que era? No, anafase. Ojo, tenemos, en orden mitosis tenemos, recordemos, tenemos ¿Interfase? profase, o sea, no, o sea, para finalizar antes de finalizar una división celular debe haber una citocinesis, que es cuando el núcleo se divide, perdón, el citoplasma se divide. Ya en la mitosis dividí dos núcleos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dividir los citoplasmas, que es lo que está alrededor del núcleo. A esa división es lo que yo llamo citocinesis. Entonces les voy a compartir aquí el laboratorio y les voy a retroalimentar una cosita que fue la que más les costó. Fue el ejercicio antes del laboratorio. Entonces, ya les muestro acá el dibujo. Entonces, dice, a ver aquí. Acá dice, María José, la fase S no. Pilar Jerónimo, recordemos que la fase S es una
una parte de la profase. Antes de reempezar el ciclo, debe haber una citocinesis. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo. Voy a compartirles acá la pantalla. Aquí. Listo, ¿están viendo la pantalla con un texto en Word? ¿Sí lo alcanzan a visualizar? Listo. Entonces, ese fue el ejercicio que ustedes tenían que hacer antes del laboratorio. Dice, ¿cuántas células están en interfase? En interfase. ¿Cuántas son? De estas 8. En interfase, miren, ¿cómo ustedes distinguen una interfase? Hay un solo núcleo grande y dentro del núcleo, perdón, hay una célula grande, esa sería la pared de la célula, o sea que es una célula vegetal. Ese sería el núcleo, pero en forma de cromatina. Ahí no se ven los cromosomas. O sea que estas células están en interfase y estas están en interfase. ¿Por qué estas no están en interfase? Alguien me contestaba, células en interfase, y contaba todas estas, 5. Acá hay 2 núcleos, ¿qué significa? Que esa está terminando la mitosis. ¿Ok? Ahí ya hubo una división de núcleo. Ahora, ¿cuántas hay en profase? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántas hay en profase? ¿Cuántas hay en profase? 2. 2, muy bien. ¿Cuáles son las dos? Las dos, estas dos de acá, ¿cierto? ¿Cómo distinguen ustedes que están profase? Porque ya el ADN no se encuentra todo condensado y negrito, sino que se comienzan a formar, miren, pequeños bracitos que van a originar los cromosomas. Listo, pregunto, ¿hay células en metafase en este dibujo? ¿En alguna célula los cromosomas están en la mitad? No, mis. No. O sea que ustedes acá tenían que poner no. La mayoría pusieron sí. Y ahí no hay ni una célula en metafase. En anafase, ¿cuántas células hay en anafase? Una, esta, miren. Acá los cromosomas, estos están yendo para allá y estos para allá, anafase. ¿Y cuántos hay en telofase? Ninguna, ¿no? Ah, no, 2. 1, 2 y 3. Todas estas que tienen 2 nucleocitos, pero están metidas dentro de una célula, todavía están en la última fase de la mitosis, a la que le llamamos telofase. ¿Qué vendría después? Pues ¿qué vendría después de esto? Aquí se formaría una especie de división, y ahí cuando se comienza a formar esta división es la citocinesis, que es bien demorada en las células vegetales por la pared, porque es muy dura, y ese proceso ocurriría que se formaran, aquí se va a formar una célula y allí otra, y van a ocupar este mismo espacio, que luego va a crecer y va a hacer que la planta se agrande. Por eso la mitosis garantiza un crecimiento también. Y por eso es que de producto de que una célula se multiplique demasiado, se forma un tumor. ¿Qué características tiene un tumor? Muchas células que crecen, que aumentan en su número, que aumentan en tamaño, pero también que no sirven para nada. O sea, que en lugar de cumplir una función, lo que hacen es cogerle lo que hace la célula como el oxígeno y la va matando. Entonces, 3 características que eso no me lo pusieron tanto en los análisis. Yo esperara de pronto que llegaran a decirme, sí, si las células se están dividiéndose demasiado, en ese lugar van a haber más células y se va a ocupar el lugar, perdón, de células que sí tienen función de tal manera que se dañe, y eso es lo que conocemos como tumor. Listo. Ahora, el cálculo del porcentaje. Si yo tengo 2 células en interfase y 6 en división, significa que el CD, que son células en división, son el 75% versus el 25% de células en reposo. Esa debería ser la respuesta de su taller. ¿Listo? Listo. Por aquí voy a mirar el chat con 2 preguntas. Listo, aquí ya me ha respondido Gabriel y María José. Listo, ahora, primer tema, ahora pasemos al segundo tema. Plantas, reproducción en plantas. Entonces, ya les comparto presentación de plantas que tengo acá.
Hasta aquí, ¿qué preguntas hay de mitosis y meiosis? Bueno, una conclusión importante para ver si me la cogieron. Cuando una célula se divide por mitosis, se convierte en una célula diploide o haploide. ¿Mm? Escucho. Chicos, por aquí me responde. Bueno, te repito la pregunta. El producto de la mitosis se forman dos células. Esas células son diploides o haploides. Haploides, ¿no? De mitosis, diploide. Ah, de mitosis diploide. Ok, vale. Y de meiosis, haploide. ¿Cuántas células se forman por cada división por meiosis? 4, muy bien, Gabriel. Las 4 células que yo formo por meiosis, que son doble división, solo contienen una copia de cada cromosoma. Como van a ser gametos, ¿cierto? Son 4 células haploides, son pues 4 gametos, posibles gametos. Los gametos no deberían tener la información completa porque para eso se van a unir con otro gameto complementario. O sea, si un óvulo tiene en la especie humana 23 cromosomas, va a venir un espermatozoide y va a traer los otros 23 cromosomas. Ese momento de unión de los dos gametos es la fecundación. Ahí, en ese momento de la fecundación, es cuando se forma una célula, la nueva célula diploide y comienza el desarrollo de un embrión o el embarazo. ¿Listo? ¿Qué preguntas hay hasta aquí, por favor? Dígame preguntas de mitosis, meiosis, célula haploide, diploide, que fue toda la primera parte de trabajo. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir con la segunda parte de la clase, ya en los 20 minuticos, que tiene que ver con reproducción en plantas y en animales. Acá tengo una presentación que nos va a servir, se les va a compartir. Bien, entonces repaso la función. Veamos. Reproducción en animales y plantas. Los dos se pueden reproducir asexual o sexualmente. Entonces ahí tenemos las formas. Ustedes próximamente, ahorita como más o menos el 10 de mayo, o antes, como el 8 de mayo, tienen programada la evaluación parcial. Todo esto va a entrar. Entonces, por eso, súper importante que hayamos tenido este espacio de repaso. Cuando hablamos de plantas, una planta puede fragmentarse. Recordemos que aquí faltan tipos de reproducción asexual. Nosotros vimos en algunas actividades que las plantas se pueden propagar asexualmente por estolones, por rizomas, o que también están los tubérculos, que son formas en las que a partir de un solo progenitor, por ejemplo, una sola papa, podemos propagar a la papa. O, por ejemplo, cuando quiero propagar fresa, no necesito semillas. Puedo coger una especie de ramita y sembrarla sin desprenderla de la anterior y allí van a hacer una nueva planta de fresa. Y van a crecer todas las semillas, sea reproducción. Ojo, tanto plantas como animales alternan las dos reproducciones. Eso lo vimos cuando vimos plantas, se llama la alternancia de generaciones. ¿Qué significa? Que las plantas en algún momento de su vida tienen el cuerpo, se llama esporofito, para hacer reproducción sexual y que luego en algunos momentos para engranar la reproducción llegan a hacer reproducción sexual y entonces producen el gametofito. Pero hay unas plantas que son las reinas de la reproducción sexual, son aquellas plantas que tienen flor. Ustedes hicieron un taller muy bonito en el que me dibujaron o pegaron o representaron con dibujos, con colores, las partes de la flor, siendo la flor el órgano de reproducción de las plantas, ojo, que tienen flor, porque no todas las plantas tienen flor. Ustedes pueden ver un helecho, nunca le va a salir una flor, porque ella se reproduce por esporas. Pero si vemos a la planta de la orquídea o del narciso o de la azucena,
ese lugar tan florido, tan llamativo, es porque necesita tener mecanismos para que a sus óvulos les llegue el polen. El polen es el gameto masculino en las plantas. Y es la forma sexual más evolucionada dentro de los vegetales, la formación de una flor. Listo, preguntas hasta aquí. ¿Cómo está, doña Ángela? ¿Hay preguntas, chicos? Doña Ángela, ¿cómo está? Le llamo de Nutresa con la línea del Jumbo. Si no hay preguntas, yo arranco también con las mías, con mis preguntas. Entonces, aquí tenemos una especie de comparativo, la reproducción asexual versus la sexual. ¿Qué necesitamos para una reproducción asexual? Un solo progenitor. Y a partir de eso, puede ser por estolones o por gemación, viene la propagación de plantas que luego van a ser autónomas. En cambio aquí, ¿qué cosas vemos que son requisitos de una reproducción sexual? Primero que todo, la formación de gametos. Para que haya, eso se llama gametogénesis. La reproducción de gametos debe exclusivamente llevarse en unos órganos sexuales. Como en los humanos, los óvulos se producen en los ovarios y los espermatozoides se producen en los testículos. Cuando esos gametos, que son las células sexuales, algunos también las llaman las células germinales, están listas, deberían unirse y al unirse se forma mediante un proceso llamado fecundación el cigoto. Y el cigoto es una primera célula diploide que luego por múltiples meiosis va a desarrollarse embrionariamente hasta que comienza a formar un individuo adulto, pasando por feto, o si es un insecto o una rana, va a pasar por metamorfosis, pero debe en algún punto asemejarse a la adultez, a su organismo adulto de la especie. ¿Qué se requiere? 2 progenitores. Como cada progenitor da unos genes, el producto de la reproducción sexual va a ser variado, va a ser mezclado. Por eso los hijos de 2 progenitores, la probabilidad de que sean iguales, idénticos, es muy baja. En el caso, por ejemplo, de Juan José y de Juan Diego, ellos proceden de los mismos padres y aún así tienen ciertas y pequeñas diferencias. Podemos decir que ellos son unos clones naturales y podemos distinguir que hay mellizos, gemelos, y por eso los gemelos univitelinos son idénticamente hablando genéticamente. Son los únicos seres vivos de una reproducción natural que comparten el mismo ADN. Listo, preguntas hasta acá. ¿Ninguna? Chicos, ¿ninguna pregunta? Buenas. No, Miss, creo que no hay preguntas. No, No, Miss, como no que las no. hay. No las sé o no hay preguntas. Pero porque ya el tiempito comenzó a... Bueno, me quedan 10 minutos. Listo, arranque, sigamos adelante. Por aquí creo que me hacen alguna pregunta. Aquí, bueno, reproducción por esporas, vegetativa, forma de reproducirse de plantas. Espérate, ya miro aquí. Bueno, acá me están diciendo que han entendido todo. Bien, esto a veces como que les cuesta un poquitito, la reproducción sexual de plantas. A esa reproducción de plantas que hace como una especie de ciclo entre el gametofito y el esporofito. ¿Cómo? Ustedes ven una planta y todas las partes verdes de esa planta la vamos a llamar esporofito. Cuando tiene un órgano sexual, que puede ser la flor, ¿cierto? O las piñitas del pino, ahí se forman gametos, por lo tanto, ahí es el gametofito. Entonces se forman gametos y la planta se la pasa alternando entre su parte, su modo asexual, perdón, que es el esporofito, y el sexual, que es el gametofito. De una u otra manera, las plantas tienen como estrategia, porque como se limita su dispersión, tienen que formar esa estrategia para que la reproducción sea efectiva. Eso es súper importante que lo estuvimos mirando en una de las clases.
Para que la reproducción se dé, se requieren los siguientes pasos. Primer paso, polinización. ¿Qué es la polinización? ¿Qué es la polinización? Tan tímido. Es cuando llega el, como el animal, Sí, por así decirlo, y pone como el polen ahí, o saca el muy bien. polen. Es el proceso mediante el cual llega el polen a la flor a donde va a estar el óvulo. La manera puede cambiar, porque puede que no sea un animal, puede que sea el viento, ¿cierto? O puede ser, sí, generalmente los grandes polinizadores son insectos, bien. Entonces, polinización es como la forma en la que se transportan el polen, que es el gameto masculino de las plantas, y es llevado a la flor. Si eso funciona perfecto, va a ocurrir la fecundación, que es que ellos dos se puedan unir. ¿Quién? Óvulo y espermatozoide. Óvulo y polen en este caso. Si se logró fecundar muy en el centro de la florecita, va a comenzar a formarse la semilla. Y después de la formación de la semilla, que es como un embrioncito, vamos a tener la formación del fruto. Y recordemos que el fruto es la manera en que se le da nutrientes al embrión, de tal manera que ese fruto se pueda dispersar y la semillita vaya y germine en otro lado y se disperse y crezca una nueva planta. Pero esa planta creció, ojo, por la unión de dos gametos. Por lo tanto, gracias por escuchar, Juanjo. Juan José Barahona. Ya, perdóname, Bueno, perdóname. tranquilo, no hay problema. Entonces, recordemos que siempre que haya polinización y fecundación, el origen genético van a ser dos gametos, por lo tanto son dos plantas, y eso es una idea que es reproducción sexual. ¿Listo? Bien. Ya voy a terminar. Quedan 6 minuticos. Acá tenemos, bueno, en plantas, bueno, reproducción sexual y asexual. Tenemos algunas formas de... Esta presentación yo las coloco también en Classnedoid para que las tengan ahí para estudiar. Y, ojo, pilas con esto que es súper importante. Para que la reproducción sexual se cumpla, tanto en plantas como en animales, deben ocurrir 3 procesos. Primero, la formación de gametos. A eso le llamamos también gametogénesis. ¿Dónde ocurre? En los órganos reproductores, que pueden ser las flores o los órganos sexuales de los animales. Esos gametos son haploides y están listos para el segundo paso, que es unirse. ¿Y cuál es el objetivo de la unión? Que es la fecundación, formar cigoto. Ese cigoto es la primera célula sexual. A partir de esa formación de un cigoto, viene el desarrollo de ese cigoto, que es lo que conocemos como desarrollo embrionario, o también algunos libros la llaman a nivel del humano o de los mamíferos, el embarazo. Y ahí ven, bueno, esto de órganos reproductivos todavía no lo hemos visto. Eso lo veremos ya más adelante cuando veamos reproducción humana. Entonces esa partecita todavía no. Entonces aquí tenemos todo el resumen de la reproducción. Primero, formación de gametos, que puede ser cuando se forman los espermatozoides o cuando se forman los óvulos y estas dos células sexuales se unen, forman el cigoto, se desarrollan y forman un nuevo ser vivo. Listo. Dentro de la lectura, yo lo veamos en clase, hay dos tipos de fecundación. La que se lleva a cabo dentro de los animales, que sería la fecundación interna, y aquella, por ejemplo, que se da en muchos animales acuáticos como los peces, que es que óvulo y espermatozoide se encuentran fuera, en el agua, y allí ocurre el desarrollo. Es muy típico de organismos que tienen huevecillos, y esos huevitos no necesitan el cuidado ni como la manutención interna de la mamá. Sencillamente, dentro del mismo huevo viene todo el alimento para el tiempo del desarrollo, son perfectos. Si el embrioncito se va a desarrollar en 3 meses, hay alimento para 3 meses o para 20 días. Y eso es típico de cada especie. Cuando la especie sale, es que ya se le acabó su alimento y está perfectamente lista para vivir en el exterior. Listo, chicos, esto es por ahora todo este breve repaso. Me gustaría que me hicieran últimas preguntas. Borges. Bueno, espérame que estaba como en la presentación y no veía el chat. Juanjo me preguntó hace un ratito, hace bastantes minutos, qué es la partenogénesis. Entonces, primera claridad, es un tipo de reproducción asexual.
¿De qué parte? Se supone que la partenogénesis es una forma de reproducción de emergencia. Yo lo decía hoy en clase, algún grupo que me preguntó, que les expliqué. Se supone que los organismos que se reproducen por partenogénesis, su reproducción común y la habitual es reproducción sexual. Pero en algunos eventos la fecundación es un problema. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando no hay machos. Entonces, por ejemplo, en los insectos como sociales, como las hormigas o las abejas, como todo el control de la colonia lo tiene la hembra, la abeja reina, hormonalmente ella controla cuántos machos hay y los machos tienen funciones, entonces es complicado de pronto a veces acceder a que se dé la fecundación sexual con el macho. Entonces, ¿qué hacen las hembras? Algunos óvulos los liberan hormonalmente y esos ovulitos comienzan a desarrollarse hasta que se forma un organismo que es, primero, igual a la mamá. O sea, se forman puras obreras, son hembras. Tercero, son haploides. Por lo tanto, nunca se van a poder reproducir. O sea, son infértiles. Y es una reproducción de emergencia sencillamente para dejar que su colonia no disminuya. Pero la especie se mantiene es por reproducción sexual y por mezclas. Juanjo, ¿sí? ¿Te respondí la pregunta ahora sí? Sí, mis gracias. Listo, corazón. ¿Quién tiene otra pregunta? ¿Quién tiene alguna otra pregunta de todo el tema? Eso es lo que hemos visto en resumen en todo el periodo. Posiblemente antes de la evaluación alcancemos a tener otra tutoría. Si se ven como perdidos con el tema de reproducción en animales o de pronto si alcanzamos a ver lo de la de humanos, abriré otro espacio de tutoría y ya prácticamente cerraríamos el año, Dios mío, de esta manera. ¿Listo, chiquillos? Es el último tema que nos queda, reproducción en animales. Bueno, chicos, entonces confirmo, Nicolás González no entró, Morales no entró, Valentina Suárez sí pudo entrar, ¿vale? ¿Sí? Valentina Suárez entró y se fue, y Valentina Monroy también entró y se fue. Ok, sí, yo por ahí vi un rato. Y Tomás sí, ¿estaba por ahí? ¿Ya entró? ¿Está por ahí? No lo veo. Juan José no entró. Juan David Rodríguez entró, pero tampoco lo vi todo el tiempo. Y Luis Germán. No, él no entró, Miss. Ah, pero Luis Germán está en una cosa de recuperación. Es que algunos están como, recuerden que la recuperación de biología, de español, que no se puede hacer en la mañana, está disponible ahorita. Si alguna persona de acá debe algún logro de español, entren a la plataforma y averiguan, por favor. ¿Listo? La de español de logro 1, Miss. Sí, ¿Cómo así, Miss? ojo, esta mañana no pudo haber recuperación por algunos problemas técnicos de la de español, no se pudo dar de la mejor manera. Entonces, ahorita está habilitada para que ustedes la descarguen y la desarrollen y la manden. Métanse en la ClassNet y les dan las indicaciones. ¿Listo?